escribo, te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñukanchik kankuna. Ñukanchik kankunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Allimpunchay, muy buenos días, hermanos y hermanas, huarmicunas, turaycunas, sean todos bienvenidos nuevamente a Ñukanchik Cancunapaj por Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Son las 10 de la mañana con 6 minutos y comenzamos una nueva edición
de Ñucanchis Cancunapaj, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, de nosotros para ustedes. Y durante una hora vamos a estar compartiendo con todos ustedes toda la información que tiene que ver con los pueblos originarios, acontecidas también, ¿no? Aquellas informaciones que atravesamos dentro de la provincia de Jujuy, del territorio nacional y de todas las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas a nivel Abya Yala. Arrancamos presentando al equipo que el día de hoy se está haciendo cargo de esta edición de Ñucanchis Cancunapaj. En operaciones técnicas, el compañero ahí, el hermano Gustavo Ballesteros, y quien me acompaña el día de hoy nuevamente aquí con Noelia Alarcón. Muy buenos días, Allimpunchay, Noelia. Allimpunchay, Imaynaya, hermanos, Imaynaya, Huarmicunas, Turalcuna. Bueno, bienvenidos a este informativo diario de La Chasqui, ¿no? Hay muchas cosas, Noelia, ¿no? que estuvimos, ¿no? Muchas actividades de la semana pasada, que bueno, que algunas no pudimos estarlas comentando también por cuestiones de tiempo en las anteriores ediciones de Ñucanchis Cancunapaj, y que el día de hoy vamos a estar desarrollando. Vamos a arrancar, ¿no? con la información local, lo que acontece en nuestra provincia de Jujuy, y vamos a hablar sobre el adelantamiento de las elecciones, ¿no? El gobernador de la provincia de Jujuy en los últimos días, el día de ayer más precisamente, se estuvo brindando esta información del adelantamiento de las elecciones en nuestra provincia, ¿no? Y bueno, según varios portales, digamos, locales de noticias en nuestra provincia, a lo que apunta el gobernador Morales es, ¿no?, posicionarse, ¿no? Y sin pensar en lo que tiene que ver con la provincia, ¿no? Sí, bueno, el gobierno de Jujuy confirmó que las elecciones en esta provincia se van a estar realizando el 7 de mayo, bueno, en simultáneo con elecciones de convencionales constituyentes que tienen a su cargo discutir la reforma parcial de la Constitución local que impulsa el Ejecutivo jujeño, y es por eso que bueno, salieron distintas notas por este cambio, ¿no?, de fecha para las elecciones, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ayer se confirmó, hay varias sectores sociales que ya han salido a pronunciarse, ¿no? Entre estos el concejal Julio Mamaní, ¿no?, de Palpalá, quien criticó, ¿no?, la iniciativa de Gerardo Morales de adelantar las elecciones en Jujuy. Indicó que solo servirán para posicionarlo a nivel nacional, ¿no? Acá lo que muchos también están pensando, ¿no?, que lo que intenta el gobernador de la provincia de Jujuy, que ya lo viene haciendo con acciones concretas, digamos, tiene que ver en posicionarse a nivel nacional como candidato a presidente, ¿no?, en las próximas elecciones para presidentes del año que viene, digamos. Además, remarcó que el costo será superior al anunciado por el ministro de Hacienda y que ese dinero se podría destinar a solucionar problemáticas de distintos sectores sociales. Además, bueno, el concejal del Frente de Izquierda de Trabajadores criticó la iniciativa del gobernador, ¿no? Y bueno, vuelve a argumentar que con la misma se busca posicionar la figura a nivel nacional por su anunciada candidatura a presidente. Por otro lado, consideró que en las mismas se gastará más del anuncio del Ministerio de Hacienda, ¿no?, Carlos Sadir, y que esos fondos podrían destinarse a solucionar problemáticas del sectores como la salud y la educación. Hablan de 500 millones, ¿no?, pero sabemos que se gastará mucho más, declara Mamaní. La provincia no puede gastar esa cifra, hay muchas necesidades y reclamos, es un capricho más del gobernador para posicionarse a nivel nacional. Asimismo dijo que el gobernador Morales lo único que busca, bueno, es posicionarse, pretensiones personales, no piensa en lo que puede suceder en la provincia, no pudo reformar la Constitución, el plan A, ¿no?, y entonces irá por el plan B. Bien, bueno, esas más o menos las primeras repercusiones, creería yo, de varios sectores políticos y sociales. Otro de los pronunciamientos también ha sido por parte de la multisectorial, ¿no?, contra la reforma a la Constitución, ¿no?, que hace varias semanas estuvo haciendo un acto
masivos dentro de lo que es la Plaza de los Inmigrantes, quienes también salieron a repudiar esta nueva acción que por parte del gobernador Gerardo Morales de adelantar las elecciones y realizar un gasto innecesario en nuestra provincia. Bueno, continuamos en Ñucanchis, Cancunapaj, acá en el 88.7, Radio Chasqui, Jujuy. Continuamos con algunas de las informaciones acá de la provincia de Jujuy. Bueno, el Mundial de Qatar, mirar el Mundial de Qatar o tener que caminar 3 horas para buscar señal en las postales de la desigualdad en Jujuy, a raíz de la conectividad, una brecha que persiste, mientras que el ex intendente de La Quiaca, Miguel Ángel Tito, disfruta del campeonato de fútbol en el país árabe. Estudiantes de la escuela 358 de Tilcara debieron realizar una travesía para poder ver el partido contra México. La pandemia dejó al descubierto la brecha de la conectividad que existe en el país, brecha que persiste y que dejó una postal de la desigualdad que se vive en la provincia de Jujuy. Estudiantes de Tilcara tuvieron que caminar 3 horas para poder ver el partido de Argentina-México. Cada 4 años la celebración del Mundial de Fútbol marca el ritmo de las actividades en donde este deporte cosecha miles de seguidores, tal como ocurre en nuestro país. De hecho, el gobierno de Morales aprobó que todos los establecimientos educativos puedan ver los partidos de la selección nacional durante las jornadas de clase. Bueno, es así que el último partido que disputó la Argentina fue el sábado contra México, y bueno, no alcanzando así la medida dispuesta por el Ministerio de Educación jujeño. No obstante, una docente del piquete acompañó a sus estudiantes en una travesía para poder ver el encuentro. Tuvieron que caminar 3 horas para encontrar señal. Sí, no, bueno, ahí se trata de una docente, ¿no? De nombre Mariana Ruiz, que es docente de la escuela número 358, Rosa Vera Peñalosa, Abra Mayo de Tilcara, ¿no? Quien pese a no en su horario laboral, tuvo el gesto con sus estudiantes para que pudieran ver el partido. La hazaña fue reconocida por la Comisión Municipal del Piquete, que destacó el compromiso de la educadora, querida y conocida como la popular Pony los acompaña, ¿no? Indicaron en redes sociales, donde además compartieron fotos y videos de los festejos de los niños y niñas ante el triunfo de la selección, ¿no? Bien, bueno, pero bueno, más allá de la noticia, digamos, ¿no? Por ahí también se lo nombra el ex intendente de la ciudad de La Quiaca, ¿no? Quien se encuentra en Qatar, ¿no? Y sabemos, digamos, que esto por ahí no es un delito, digamos, qué sé yo. Pero, por ejemplo, el ex intendente de La Quiaca, ¿no? Fue convocado por el Tribunal de Cuentas para que diera explicaciones de destino de unos 7 millones de pesos de cuando era intendente de La Quiaca, ¿no? Una investigación que tantas apuntan a la hora de funcionario de Morales como coordinador de la zona franca en La Quiaca por casos de corrupción, ¿no? Ahora, digamos, el ex intendente de La Quiaca, Miguel Ángel Tito, es, ¿no? funcionario del gobierno de Gerardo Morales en lo que tiene que ver la zona franca de la ciudad de La Quiaca, ¿no? Bueno, por ahí destacamos la información por este tema, ¿no? De lo que destapa, ¿no? digamos, dentro de nuestro país, el tema de quiénes pueden acceder o no, digamos, a este tipo de privilegios, podríamos llamarlo así también, ¿no? De poder observar un partido de fútbol, que sabemos muy bien
mueve a miles y miles de espectadores, digamos. Nosotros somos testigos, digamos, de eso, porque bueno, este último sábado, mientras se jugaba el partido de Argentina y México, estaba paralizado prácticamente, digamos, toda la ciudad de San Salvador de Jujuy, ¿no? Y debe haber pasado lo mismo en todo el país. Pero esto, digamos, nos lleva a reflexionar también, digamos, a ver de quiénes son los que pueden acceder y quiénes no, ¿no? Y todavía nos cuesta creer que haya lugares en el país en donde todavía haya personas que no cuenten, ¿no?, con señal, por ejemplo, para poder ver un partido de fútbol, ¿no? Y a pesar de que el partido de fútbol es transmitido también por la TV pública, un canal de señal abierta, digamos, en el cual también es con una antena, ¿no?, que es la TDA, por ejemplo, podés acceder a este tipo de canales, ¿no? Pero hay que tener el aparato, también es otra cuestión, ¿no? Claro, y sabemos muy bien también que, no sé cómo será, pero en aquel tiempo, digamos, no cualquier televisor se podía conectar a la TDA, por ejemplo, ¿no?, a la antena de TDA. Entonces son varias cuestiones, digamos, ¿no?, que nos vienen a pensar. Uno por ahí las cree ya extinguidas, digamos, este tipo de situaciones, pero encontramos este tipo por ahí de cuestiones y de hechos todavía que nos retrotraen, digamos, por ahí a épocas en donde esta brecha era aún más notoria, ¿no?, donde había algunos privilegiados que podían acceder no solamente a ver el partido y otros mucho más privilegiados que podían darse el lujo de viajar, digamos, o que pueden darse ese lujo de viajar a los países en donde se desarrolla, digamos, este certamen deportivo. Y lo que por ahí genera un poco de rechazo es que funcionarios públicos, digamos, incluso denunciados, digamos, por podría decirse malversación de fondos, en este caso el ex intendente de La Quiaca, Miguel Ángel Tito, no estén participando muy alegremente del mundial, digamos, ¿no? Y sabemos muy bien que ir a Qatar no es barato, ¿no? Eso ya es de público conocimiento. Sí, bueno, a raíz de... Ay, perdón. Sí, no. No, digo, a raíz de estas publicaciones o de esto que salió, bueno, el tema de los niños que tuvieron que caminar 3 horas con la docente para ver un partido de fútbol, bueno, salió un montón de esto de que las redes sociales, si no tenés, no te esforzás, no lo vas a tener, o es una cuestión de méritos. Bueno, esto de la desigualdad, ¿no?, que uno por ahí lee o escucha mucho de la gente diciendo, bueno, si vos no te esforzás, nunca vas a llegar. Y bueno, nunca se habla de esto de este discurso que de los privilegios, ¿no? De esto, claro, y se romantiza, ¿no? Sí. Eso es creo que por ahí el punto que queríamos llegar, Noelia, ¿no?, que tiene que ver con naturalizar esto y romantizarlo y darle como una cuestión de proeza, ¿no? Está bien, sí, no reconocemos por ahí el esfuerzo de la maestra pero ese hecho no tendría que pasar, ¿no? Los chicos tendrían que ver como todos el partido de fútbol. Si hay una disposición, digamos, del Ministerio de Educación para que todos los establecimientos puedan tener un televisor, entonces que el establecimiento donde los chicos estudian tenga ese privilegio, ¿no?, de poder tener un televisor, y que la maestra no tenga que hacer ese esfuerzo, digamos, de caminar con sus chicos, digamos, 3 horas para poder acceder a señal y poder ver un partido de fútbol, ¿no? Entonces por ahí creo que apuntamos a eso, ¿no? Digamos, por ahí no criticamos lo que hizo la maestra, en realidad. No, para nada. Nos parece re bien lo que hizo, pero también no podemos dejar de mirar que esa situación se puede evitar, ¿no? Se puede evitar con más inclusión, algo que tanto se habla, digamos, en estos tiempos, digamos, donde todos estemos incluidos y donde esa brecha que hay, digamos, en la sociedad, digamos, por temas económicos, se acorte, ¿no? Pero parece difícil todavía hoy en día, digamos. Así que, bueno, apelamos a eso. Hay situaciones, como ahí lo destacaba en el informe, que con la pandemia han hecho, digamos, que sean más notorios este tipo de situaciones, y el Mundial también viene a destacar esto, ¿no? El otro día hablábamos también del tema de la discriminación, del racismo. Son cuestiones por ahí que se destapan cuando hay situaciones como esta, ¿no? Por ejemplo, el Mundial. Así que, bien. La otra cara, podríamos decir, del Mundial, ¿no? Más allá, ya nos van a tomar como si fuéramos antimundial. Tiene muchas pero caras no, este Mundial. Nosotros estamos ahí también apoyando a la selección, ahí ¿no? Acá al pendiente de todo lo que pasa, y queremos que a la selección le vaya bien, totalmente. Así que bueno,
Escuchamos un poquito de música, Noelia, nos acomodamos nuevamente y volvemos con más información aquí en Ñucanchis, Cancunapaj. Por las cumbres altas los sufridos runas van, arreando sus burros y una triste soledad. Bajan a los valles a buscar con ansiedad pan para sus guaguas por chalona que soy sal. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. 10 de la mañana con 24 minutos, volvemos nuevamente a Ñucanchis, Cancunapaj. Vamos a continuar con la información y bueno, vamos a hablar sobre un tema que, una problemática, ¿no?, que tiene que ver con la contaminación, pero también se contrapone a otra situación que tiene que ver con lo económico, digamos, con el progreso económico del país y en este sentido, digamos, como un recurso natural estratégico, ¿no?, el litio, para llevar a cabo este progreso, se podría decir, ¿no?, de la economía a nivel nacional. Pero bueno, en distintas provincias, ¿no?, de nuestro país se ha intensificado lo que tiene que ver la extracción de la minería del litio, ¿no? Pero en este caso, digamos, también hay comunidades indígenas, campesinos y movimientos y asambleas de socioambientales, digamos, que afirman, ¿no?, que destruye ecosistemas vitales y viola los derechos humanos, ¿no? Vamos a por ahí a comentar un poco lo que salió en un portal nacional, ¿no?, y distintas declaraciones de distintos activistas ambientalistas, como así también miembros de comunidades indígenas, por ejemplo de Jujuy, afectadas, ¿no?, por el tema del litio. Y muchos de ellos por ahí llegan a un acuerdo, ¿no?, que podemos vivir sin litio, pero no podemos vivir sin agua, ¿no? Es una de las declaraciones por ahí de las personas activistas en contra de lo que tiene que ver la extracción y contaminación, la extracción de litio y la contaminación del agua, ¿no? La frase dice que se repite en las comunidades de Catamarca, Jujuy y Salta, donde existen explotaciones y proyectos de megaminería de litio. Pueblos originarios, campesinos y asambleas socioambientales dan cuenta de las consecuencias del extractivismo en las salinas, sobreconsumo de agua, contaminación y vulneración de derechos humanos. ¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace 3 décadas, por eso decimos no a la minería de litio, remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.
Catamarca conoce la megaminería. Por un lado, la conocida minera Alumbrera inaugura en 1997 inaugurada, ¿no?, por el expresidente Carlos Menem. Extrajo oro y cobre del oeste provincial, departamentos de Andalgalá, Santa María y Belén, y no se cumplieron las promesas de trabajo, desarrollo local ni cuidado del ambiente. De ahí el rechazo al nuevo megaproyecto MARA, Minera Agua Rica Alumbrera. También conoce de explotación de litio. En la zona de Antofagasta de la Sierra opera desde la década del 90 la multinacional FMC Corporation bajo el nombre de Minera del Altiplano. Ya secaron el río Trapiche y no vamos a permitir que sigan haciendo eso, denuncia el cacique Guitián. Se refiere a la avanzada extractiva. En 2018, FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation, ¿no?, y presentó la ampliación de la explotación, para lo cual requiere grandes volúmenes de agua que pretende obtener del río Los Patos. Propuso la realización pozos de bombeo para obtener 650.000 litros de agua por hora y transportar el caudal a través de un acueducto. Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Catamarca denuncian que está en riesgo el caudal del río, imprescindible para la vida del lugar. El informe ambiental del acueducto tuvo 19 observaciones e igual el gobierno provincial autorizó la obra. Tampoco se respetaron los derechos indígenas, no hubo consulta previa libre, ¿no?, ni consentimiento, como dice la ley. Operan ilegalmente, denuncia el cacique Guitián. De similar manera se posicionan desde la Asociación Campesinos de Aubacán Acampa, organización de familias productoras que rechaza la explotación de litio porque atenta contra la cultura y la forma de vida campesina. Fiambalá, a 300 kilómetros del noroeste de la capital provincial, es muy conocida por sus atractivos turísticos y su historia de agricultura. Todo comenzó a cambiar en el año 2016 con la llegada de la empresa Liex, subsidiaria de la corporación canadiense Neo Lithium, para el proyecto de explotación del litio llamado Tres Quebradas. En 2021, el acuerdo con el gobierno provincial y nacional tomó reimpulso con la multinacional china Zijin Mining, ¿no? Yolanda Espinosa es parte de la asamblea Fiambalá Despierta. No aceptamos la imposición de un modelo extractivista ajeno a nuestras formas de vida, atenta contra nuestras economías regionales, y es imprescindible denunciar que el proyecto Tres Quebradas de minería de litio está instalado en sitio Ramsar, donde hay salares y lagunas altoandinas de gran importancia ecológica para la zona, afirma. Y resume, las empresas mineras cuentan con la complicidad de los gobernantes, tanto municipales como provinciales. Pide precisar nombres la intendenta Roxana Paulón y el gobernador Raúl Jalil. Bien, Pucará, ¿no?, es otra, ¿no?, es la sigla de la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, que reúne a asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia. Verónica Gostista integra Pucará y señala que en la década del 90 podía haber cierta ilusión respecto al desarrollo que prometía la megaminería porque era algo nuevo para la provincia. 3 décadas después, es ridículo que nos quieran hacer creer en las supuestas bondades que traería el proyecto MARA a la explotación del litio. Esta película ya la vimos, los territorios ya saben lo que implica la megaminería y por eso el rechazo es total, explica, ¿no? Y para culminar, ¿no?, acá vamos a ver un poco lo que tiene que ver los derechos y agua, ¿no? Minería transnacional de litio en lagunas altoandinas de Catamarca es el título de la investigación de la organización BP de Catamarca, ¿no? En 50 páginas detalla que el proyecto minero vulnera leyes ambientales como la Ley General del Ambiente, la legislación indígena, convenio 169 de la OIT, e incluso vulnera acuerdos internacionales como el convenio Ramsar y el acuerdo de Escazú, y alerta por la falta de estudios respecto al impacto de la explotación en el agua. Desde la asamblea Fiambalá Despierta hacen eje en el mismo punto, explican que el proyecto Tres Quebradas pone en riesgo la cuenca de Ahuacán, que alimenta de agua a todos los pueblos de la zona. La minería consume millones de litros de agua por día, y esta es una zona árida. No queremos ser un pueblo sacrificable, no creemos en las falsas promesas, el agua es de los pueblos, por eso no queremos a las mineras, resume la asambleísta Yolanda Espinosa, ¿no? Bien, Noelia, bueno,
El informe por ahí no es muy desconocido, ¿no?, a la situación que atravesamos dentro de la provincia de Jujuy, más allá de que se nombra también en el informe a lo que es la provincia de Jujuy como uno de los yacimientos donde más, ¿no?, existe, digamos, el litio, ¿no? Y es una bandera, ¿no?, que hoy en día tiene por ahí el gobierno de la provincia de Jujuy también para su gestión, ¿no?, la explotación del litio, como así también Cauchari, por ejemplo, ¿no? Son dos banderas de las cuales destaca demasiado el gobierno de la provincia de Jujuy. Pero las consecuencias están en lo que tiene que ver esto, ¿no?, la contaminación del agua y la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Y muchas comunidades, como por ejemplo la cuenca de laguna de Guayatayoc, ¿no?, una de las comunidades afectadas, también ha salido en su momento, en el año 2016, a pronunciarse sobre este tema, y hasta el día de hoy siguen, ¿no?, en lucha en contra de lo que tiene que ver la explotación del litio, no como explotación del litio, digamos, en sí, sino también con los millones de litros de agua que consume, ¿no?, y cómo también destruye lo que tiene que ver la forma de vida, la fauna, la flora, ¿no?, de las comunidades indígenas, ¿no? Sí, bueno, es, como vos decías, es un mineral estratégico para la provincia, para el país, y bueno, los impactos sociales que en el ambiente, en el ¿no?, ambiente, y bueno, los pueblos originarios que reclaman el uso de sus recursos naturales, y mira si no tendrán los pueblos de Catamarca, si no tendrán conocimiento, ¿no?, sobre todo la explotación y el uso del agua de esta forma, y la sequía, ¿no?, en la zona también. Sí, por ahí yo me acuerdo, bueno, ahí acotando un poquito, ¿no? Bueno, yo soy de la ciudad de La Quiaca, prácticamente viví toda mi infancia y mi juventud en lo que es en esa ciudad, y muchos de amigos, compañeros, vecinos, digamos, bueno, con los que convivíamos diariamente, sus padres muchos eran ex trabajadores de la mina Pirquitas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo traigo a alusión, digamos? Porque mucho se habla, ¿no?, cuando vienen estos proyectos de explotación minera, ¿no?, de lo que va a traer, ¿no? Siempre se nos vienen, digamos, con esto de decirnos que va a generar trabajo, ¿no?, mayor progreso para la provincia, económicamente, qué sé yo. Pero después, cuando pasan los años, ¿no?, ahí nos vamos dando cuenta, digamos, de a dónde iban todas las ganancias de esa explotación de esos recursos naturales, y no quedan en la provincia, ¿no? Eso lo sabemos bien, digamos, por experiencia propia también, digamos, no hace falta, digamos, que vayamos a Catamarca, digamos, nosotros también acá tenemos experiencias sobre esta situación. ¿Qué es lo que queda para la provincia? Sí, digamos, queda contaminación, claro ejemplo, digamos, lo de la empresa Metal Huasi en Abrapampa, ¿no?, con la contaminación de plomo en sangre que hay en varios niños, que hubo y que sigue habiendo todavía, digamos, las consecuencias sobre lo que fue, digamos, ese supuesto, digamos, desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando se instalan, y bueno, lo de Mina Pirquitas, si yo te cuento, por ejemplo, tenía muchos de mis amigos, digamos, vecinos por ahí de sus padres que eran trabajadores desocupados, muchos con, ¿no?, enfermos, ¿no?, por el trabajo de tantos años dentro de la minera, y en condiciones, digamos, que yo te podría decir, digamos, me parece que muchos de ellos, digamos, fueron sobreexplotados como trabajadores y no recibieron ninguna remuneración por ahí a la hora de que la empresa quebrara, por ejemplo, digamos. Esto lo digo, ¿no?, por ahí desde mi subjetividad, pensando, digamos, en la condición en la que yo los veía vivir, ¿no? Entonces por ahí me pongo a pensar en este tipo de situaciones, digamos, de esto, que cuando viene el desarrollo supuestamente y va de la mano, digamos, de empresas extranjeras para explotar recursos naturales estratégicos, en este caso, qué sé yo, de minería de litio, los antecedentes no son buenos, ¿no?, para poder argumentar otra cosa en favor de este tipo de emprendimientos. Así que bueno. Sí, no, hay muchos mitos también urbanos, como lo que vos decías también, sobre todo el tema de la minería también, que va a dejar trabajo a las comunidades, que va a ser compartido y todo eso, pero sabemos que al final no es así, ¿no? Totalmente, así que bueno, esa es nuestra situación. Lo bueno, esto ya para terminar, lo bueno es que hay muchas comunidades indígenas
nosotros también, dentro del Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui y las comunidades indígenas que lo integran, seguimos, ¿no?, en la lucha por ahí en contra de lo que tiene que ver el desarraigo, ¿no?, de los territorios de las comunidades indígenas, porque esto también hay que decirlo, lo que genera más allá de esto, digamos, de la contaminación del agua y todo el ambiente, tiene consecuencias muy graves, digamos, que tiene que ver con el desarraigo de muchos de los hermanos y hermanas de sus propias comunidades, de sus propios territorios, y pasan, ¿no?, por ahí a engrosar las filas de pobreza en las periferias de las ciudades, ¿no?, ante la falta de desarrollo en las comunidades indígenas. Continuamos en Ñucanchi, Cancunapaj, por la Radio Chasqui 88.7. Continuamos con información de las comunidades. Acá, denunciarán a funcionarios del gobierno por la represión en Caspalá. El abogado de la comunidad adelantó que demandará a integrantes del Ejecutivo por la usurpación. El abogado representante de la comunidad de Caspalá, Alberto Nayar, anunció que denunciará a funcionarios del Ejecutivo provincial por usurpación debido a los hechos ocurridos en esta localidad. Estamos denunciando a funcionarios del gobierno provincial por usurpación. A ese delito lo cometieron funcionarios públicos abusando de las fuerzas policial que conducen. Luego está la privación legítima de la libertad de las fuerzas policiales que conduce el gobernador Gerardo Morales por haber detenido a 4 personas sin motivo y mantenerlas detenidas durante 12 horas. El letrado confirmó además que envió cartas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y otras al secretario general de la Organización Mundial del Turismo, comentando los hechos y destacando que hay organismos que deben interiorizarse de este ataque que emprendió el gobierno contra esa población con una excusa absolutamente infantil, como es la de ejecutar una escuela secundaria en el único predio que la población de Caspalá dispone para su esparcimiento y práctica deportiva. Nayar también recordó que ningún poblador se opone a la construcción de una institución escolar, pero no sería razonable hacer una escuela secundaria en el atrio de la Catedral Basílica. Hay lugares capricho de construir una escuela secundaria en la única cancha que tiene el pueblo. Evidentemente tiene sus propósitos ocultos. Bueno, este espacio a nivel internacional fue declarado como un gran atractivo turístico, y hacer una escuela moderna en un pueblo antiguo también es un poderoso revés para su fisonomía. Quienes tuvieron una visión de declararlo patrimonio turístico como gran centro o atractivo tienen que saber lo que está haciendo el gobierno de Jujuy en este lugar, no solamente con lo físico, sino también con los
valores culturales del pueblo de Caspalá. Bueno, el pueblo de Caspalá estuvo sufriendo una represión por ellos estaban defendiendo, cuidando un espacio comunitario, una cancha que tienen en el pueblo de Caspalá, y bueno, el gobierno, como decía ahí recién el abogado representante de la comunidad de Caspalá, quieren hacer una escuela secundaria en la zona, y bueno, es por eso que fueron sacados a la fuerza y reprimidos fuertemente, ¿no? ...10 de la mañana con 44 minutos... continuamos en Radio Chasqui Jujuy... y en esta edición de Ñucanchis Cancunapaj, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui, ¿no? Y vamos a continuar, pero vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Hubo una fecha muy importante, ¿no? La semana pasada por ahí se nos pasó por un tema de, ¿no?, de temas que teníamos que tratar, y bueno, el tiempo lamentablemente en la radio por ahí nos apremia, nos aprieta y deja por ahí que no podamos desarrollar otro tipo de temas, ¿no? Como por ejemplo esto es muy importante, por eso no lo queríamos dejar pasar, que tiene que ver con el 25 de noviembre, ¿no? El día del genocidio Selkman, ¿no? Algo que por ahí no se hablaba mucho anteriores años, digamos, y recién el año pasado, ¿no?, fue declarado por ahí, si se quiere, por las autoridades de la provincia, ¿no?, ahí en Ushuaia, de declararlo como un genocidio, ¿no?, y no como se lo recordaba anteriormente. Así que bueno, vamos a leer un poco de lo que trata esto, ¿no?, también para que muchos de nuestros hermanos y hermanas conozcan, digamos, así también como hemos sido partícipes, digamos, de lo que fue la declaración del genocidio contra el pueblo, ¿no?, en Napalpí, contra el pueblo Com, Toba. Ahora también, digamos, se está avanzando en el reconocimiento de otro tipo de genocidios ocurridos en el país, digamos, que tiene que ver con el genocidio del pueblo Selkman, ¿no? El 25 de noviembre de 1886 se produjo una masacre que marcó a fuego la historia de los pueblos originarios de Tierra del Fuego, ¿no?, pues se trató del inicio de un proceso genocida que aún tiene efectos en el presente. Aquel día, por encargo del Ejecutivo Nacional, el oficial Ramón Lista desembarcó con una expedición
en la playa de San Sebastián con el fin de explorar la región y se encontró con un grupo de familias Selkman. Entonces intentaron tomar los prisioneros, una práctica común entre los expedicionarios, pero los indígenas se opusieron resistencia. En consecuencia, Lista ordenó a sus hombres abrir fuego. La situación terminó con 28 personas asesinadas, entre ellas varias mujeres y niños heridos que sobrevivieron y fueron luego deportados de la isla hacia Buenos Aires. De ahí en más, en el marco de la colonización emprendida por los países de Argentina y Chile, la ocupación ganadera y la instalación de misiones religiosas alteraron profundamente las formas de vida de los indígenas, que se vieron expuestos a asesinatos, deportaciones y despojos, y a diferentes formas de invisibilización a lo largo de la historia. Desde 1992, aquel faticidio, 25 de noviembre, es recordado en todo el ámbito de la provincia como el Día del Indígena Fueguino, por ley número 29, como resultado de los reclamos emprendidos desde hace décadas por la comunidad Rafaela Ilston. La normativa fue modificada recientemente por la legislatura fueguina, que aprobó un proyecto que declara el 25 de noviembre como el Día del Genocidio Selkman. Y asimismo dispone que sea una jornada de duelo con banderas a media asta y feriado provincial. Cutis Flores, Guayno. Bien, ahí entonces hablábamos un poco de lo que tiene que ver la historia de los pueblos originarios, ¿no? Y esa historia que en la actualidad muchos de los pueblos y naciones originarias a lo largo y ancho del país van, ¿no?, haciendo memoria para que este tipo de cuestiones sean conocidas en la actualidad, para que no vuelvan a pasar nunca más, y también, ¿no?, para que se emprendan políticas públicas en favor de los pueblos originarios y en favor de una reparación histórica ante este tipo de hechos. Así que bueno, ahí queríamos recordar, no queríamos dejar pasar ¿no?, el 25 de noviembre como el Día del Genocidio Selkman. Esta es tu tierra, tu Pachamama. La lluvia buena lavó tu pena. En cada milpa la vida crece. En cada surco Cutis florece. Papita. Continuamos, Noelia, con la información. ¿Qué más tenemos por ahí de fechas importantes, no? Sí, ¿También? fechas también importantes que, bueno, también para recordar y, las actividades que se estuvieron realizando. Esto también fue la semana pasada, también el asesinato de Rafael Nahuel, 5 años de impunidad y una comunidad mapuche en pie. Se cumplieron 5 años del asesinato del joven mapuche, que se realizarán distintas actividades para recordarlo y exigir justicia. Esto fue en la comunidad Lafken Winculmapu, que se volvió, fue una comunidad que estuvo también, que volvió a ser desalojada. Y la prima de Rafael que se encuentra detenida junto a otras 3 mujeres mapuche y 9 niños y niñas. Están recordando por estos días el asesinato de Rafael Nahuel. Rafael Nahuel tenía 22 años y fue asesinado de un disparo por la espalda durante una represión que se llevó a cabo por el grupo Albatros de la Prefectura Nacional Argentina en Villa Mascardi, en Río Negro. Esto sucedió el 25 de noviembre del año 2017 durante el operativo del grupo Albatros, que, como decía, en Villa Mascardi, en Río Negro. Rafael Nahuel fue asesinado de un disparo por la espalda mientras participaba de la recuperación de las tierras de la comunidad mapuche Lafen Winculmapu. Él tenía 22 años y estos estaban la semana pasada realizando distintos actos por el asesinato de Nahuel. Bien, no, sí, se estuvieron realizando varias actividades
no solamente por el pueblo mapuche, sino también hay varias comunidades que se pronuncian, ¿no?, por ahí ante este tipo de hechos, porque lamentablemente está muy fresco todavía esto, ¿no?, y se vuelve, lo mismo pasó, digamos, con el tema de Santiago Maldonado, y lo más reciente que tuvo que ver, como ahí lo relatabas recién vos, Noelia, que tiene que ver con la detención todavía, ¿no?, de mujeres mapuches que aún continúan detenidas, e incluso una de ellas tuvo una niña, ¿no?, parió en cautiverio, ¿no? Es algo, la verdad que por ahí a nosotros obviamente nos pone en alerta, nos horroriza, pero también nos horroriza por ahí el silencio de muchas autoridades, ¿no? Por ahí podríamos decir, a nivel nacional, no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades, y cuando se les pide explicaciones, por ahí siempre tratan de evadir, digamos, el tema, ¿no? Así que, bueno, pero esto más o menos también, ¿con qué tiene que ver, no? También, digamos, sabemos muy bien que hay muchos, pero muchos intereses de por medio, digamos, en aquellos territorios en los cuales el pueblo mapuche intenta recuperar esos territorios, ¿no?, que se encuentran por ahí en manos de podríamos decir, empresas extranjeras, ¿no? Y en este sentido, el mismo informe que vos estabas relatando tiene una parte que habla, ¿no?, de la conquista del desierto, dice, a Patricia Bullrich y Aníbal Fernández, ¿no? Hace por ahí como un encadenamiento, ¿no?, de hechos. La conquista del desierto a fines del siglo XIX, la gestión de Patricia Bullrich, donde ocurrió, digamos, el asesinato de Rafael Nahuel, y la gestión actual del presidente Aníbal Fernández, ¿no? Dice, 2 meses antes del asesinato de Rafael Nahuel, la comunidad había recuperado ese territorio ancestral, que en la configuración de los años posteriores a la llamada conquista del desierto quedó bajo la órbita del Parque Nacional Nahuel Huapi. Con la orden del juez federal Gustavo Villanueva, más de 200 efectivos federales de distintas fuerzas con tanquetas y un helicóptero reprimieron y detuvieron a integrantes de la comunidad. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institución Correpi relatan que 2 días después del operativo inicial, personal del grupo Albatros se adentró en la comunidad persiguiendo a quienes habían buscado refugio allí, con un total de 114 disparos efectuados por los prefectos contra el pequeño grupo desarmado. Rafael cayó herido cuando intentaba escapar del ataque, señalan desde la Organización de Derechos Humanos. Hoy, Rafael Nahuel tendría, ¿no?, 27 años, su nombre pasó a ser parte de la lista de las personas mapuche asesinadas y su imagen símbolo de los casos de gatillo fácil y abusos de las fuerzas de seguridad en la Patagonia. En octubre de este año, la comunidad a la que pertenecía realmente Rafael Nahuel, ¿no?, volvió a sufrir un violento desalojo en el cual fueron detenidas 7 mujeres, de las cuales 4 aún continúan detenidas junto a sus hijos y hijas. Y lo que recién comentábamos, Noelia, esto lo decimos nosotros, una de estas mujeres, ¿no?, parió, ¿no?, tuvo a su hija en cautiverio, ¿no?, como presa. Habíamos empezado a recuperar y reconstruir nuestra identidad, declaran los hermanos mapuches, ¿no? A nivel personal y familiar, esta fecha me genera muchas emociones y sentimientos encontrados. Vuelvo a recordar el atropello que vivimos en aquel desalojo, se remueve todo y se vuelve a vivir, cuenta Betiana Colguán Nahuel Machi, autoridad en salud de la comunidad Lafken Winculmapu y prima hermana de Rafael, con quien se llevaba 4 años. Nosotros éramos muy cercanos, muy allegados como primos. Además, teníamos una amistad, un cariño muy grande y también un conjunto de pensamientos y de sueños a la par, relata la Machi desde su prisión domiciliaria en Bariloche, en donde está desde el 4 de octubre junto a sus 2 hijos. ¿No? Esto hay que recalcarlo, ¿no? Se encuentra presa ella y sus 2 hijos, ¿no? Habíamos empezado, sigue declarando ahí la hermana, habíamos empezado a recuperar y construir nuestra identidad. Estábamos en el mismo camino de reafirmarnos como jóvenes mapuches. Los 2 somos salidos de barrios marginados y estábamos en este retorno al territorio que nos dio bienestar y salud, agrega. Colguán Nahuel cuenta que el regreso al territorio recuperado les permitió tener un proyecto de vida, poder desarrollar su espiritualidad, trabajar la tierra y encontrarse con sus orígenes. Siempre fuimos conscientes de dónde veníamos, de lo que pasaron nuestros antepasados. El Estado nos margina, oprime y empobrece como pueblo. Y en 2017 volvimos a lo mismo.
un asesinato por la espalda en esta actualidad que se dice democrática después de haber pasado una dictadura militar, denuncia. Bien, esto es parte más o menos de lo que ha salido por ahí la semana pasada en un portal nacional, ¿no? Que se llama Agencia Tierra Viva, desde donde estamos por ahí relatando un poco, haciendo resumen de lo que fue, ¿no? El asesinato de Rafael Nahuel y las repercusiones también que tiene hoy en día, porque lamentablemente esto se reactualiza con lo que ha pasado en octubre con la represión contra la comunidad mapuche, Lafken Winkulmapu, ¿no? Y la detención hasta el día de hoy de 7 mujeres y sus hijos, ¿no? Así que bueno, lamentablemente esto, ¿no? A nosotros nos pareció bastante bueno, digamos, hacer esta cronología, ¿no? Desde la conquista del desierto, ¿no? A lo que fue la gestión como ministra de Seguridad de Patricia Bullrich, y lamentablemente el silencio por ahí del gobierno nacional, ¿no? Esto también hay que recalcarlo, digamos, por ahí se nos dice por ahí que como que uno al denunciar este tipo de situaciones o denunciar al gobierno nacional como que le estaría haciendo juego a la derecha, ¿no? Digamos, los pueblos indígenas tenemos problemáticas particulares, los pueblos y naciones originarias, muchas problemáticas, digamos, no resueltas. El gobierno, sea del partido político que sea, digamos, no han logrado resolver la problemática de la tierra y el territorio en cada uno de los pueblos indígenas, y esto hay que denunciarlo, no es así. ...10 de la mañana con 58 minutos, ya casi nos hemos quedado sin tiempo ya para seguir desarrollando información, pero no queríamos dejar pasar, ¿no, Noelia? Lo que también estuvo pasando el día viernes, una jornada pero muy agitadísima, ¿no? En cuanto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y lo que tuvo que ver con la llegada de Norita Cortiñas a nuestra provincia. Bueno, sí, el viernes 25 estuvo Nora Morales de Cortiñas, más conocida como Norita Cortiñas. Bueno, esta es una nota está publicada en Radio Chasqui Jujuy, en el Facebook de la radio. Estuvo Norita Cortiñas, visitó la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en el marco de la presentación del libro bibliográfico Norita, la madre de todas las batallas, escrito por Gerardo Slow. Ahí me mató el apellido. Sí. Publicado por la editorial Sudestada. En el proceso de la construcción del mismo, Norita habría puesto solo una condición, que no sea solo sobre ella, sino que aparezcan las madres. Además fue nombrada como profesora honorífica de la mencionada casa educativa. Con su cálida bienvenida de diferentes sectores de la provincia, hay miles de militantes que quedaron afuera del aula magna de la institución pasadas las 19 horas, con la presentación por parte de compañeras de APUAG y de autoridades de la casa educativa. Norita nos llenó de emociones con sus palabras. La cofundadora de la Madre de Plaza de Mayo y de las Madres de Madres de Plaza de Mayo y línea fundadora. Al ingresar a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, inmediatamente jóvenes de la comunidad estudiantil se acercaron a saludarla y mostrarle su afecto, el cual se convirtió en canto durante su caminata hacia el aula magna de la facultad, donde se realizó la presentación del libro, ¿no? Sí. ¿Estuviste presente? Estuvimos presentes. Bueno, yo llegué un poquito tardecito, pero sí estuvo, digamos, uno de nuestros compañeros ahí de trabajo acá en Radio Chasqui, ¿no? Alejandro, quien estuvo ahí cubriendo también lo que fue la movilización. Estuvimos también en la movilización en la cual participó, ¿no? Norita Cortiñas estuvo en la movilización y posteriormente, digamos, ahí nomás se fue para la Facultad de Humanidades a la presentación del libro, ¿no? Culminada la movilización por el Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer,
¿no? Contra la violencia. Contra la violencia de la mujer, perdón, ahí nos estamos mareando ya un poco. Fuimos, ¿no?, para la Facultad de Humanidades a la presentación del libro, también un grupo, ¿no?, del Consejo de Pueblos Originarios de Llancamaqui estuvo presente ahí y pudimos ser parte también, ¿no?, de esto, de algo que se lleva a cabo, digamos, dentro de este tipo de actos, que más allá de tener por ahí una rutina marcada, ¿no?, se rompe muchas veces por la impronta de muchos de los presentes, ¿no? Por ahí estuvimos participando, pudimos entregarle la huipala, por ejemplo, ¿no?, a Norita Cortiñas, qué sé yo, pudimos saludarla, ¿no?, y decirle que, bueno, agradecemos, ¿no?, toda la lucha que han llevado ella y las madres de Plaza de Mayo en favor de los derechos humanos y también en los últimos tiempos en favor de los pueblos indígenas, ¿no? Y le llevamos ese saludo y como símbolo, obviamente, la entrega de la huipala, ¿no?, que es un símbolo, creo que nuestro símbolo mayor que tenemos los pueblos indígenas. Y bueno, y después, bueno, culminó ella también ahí realizando esto, sacándose fotos muy amablemente con todos los sectores, ¿no?, que estábamos ahí, incluso nosotros, el Consejo de Pueblos Originarios de Llancamaqui, firmó, ¿no?, los libros que muchos adquirieron. Y bueno, se cantaron canciones, la cigarra estuvo ahí presente. Fue la verdad que una actividad que uno cuando llegaba pensaba que iba a ser así de presentación del libro, algo particular, digamos, que tienen este tipo de situaciones, pero no. Se rompen los esquemas y pasan este tipo de situaciones en las cuales podemos confraternizar más, ¿no?, y llegar un poco más a lo que tiene que ver la persona en sí de lo que es Norita Cortiñas. Así que bueno, esa fue la jornada, muy agitada, la verdad que creo que empezamos, si no me equivoco, ¿no, Noelia? Todos nosotros como que a las 9 de la mañana y culminamos casi a las 9, 10 de la noche, terminando, ¿no?, es lo que tiene que ver la actividad del día del 25 de noviembre. Así que bueno, Noelia, ya nos pasamos unos minutitos. Sí, bueno, no, ya nos queda despedirnos y bueno, mañana de nuevo estarán los compañeros acá en Ñucanchi. En Ñucanchi, Cancunapa. Así que bueno, ahí como lo dijo Noelia, bueno, nos despedimos. En operaciones técnicas estuvo Gustavo Ballesteros y co-conduciendo esta edición de Ñucanchi Cancunapa, Noelia Alarcón, y mi nombre, bueno, es César Inti Angulo, y nos estaremos encontrando en una próxima jornada. Seguramente en estos días nos volveremos a encontrar aquí en Radio Chasqui. Noelia, ¿no? Sí, tengo una cama. Tengo una cama. Ñucanchi Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui